Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Espero que le estén pasando bien a pesar de todo este frío que nos ha sobrevenido. Quisiera llamar su atención a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Les voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Bueno, pues teniendo en cuenta que estamos enfrascados en una carrera, la Biblia, una de las figuras que usa para hacer referencia a la vida cristiana es la carrera, una carrera en algún contexto deportivo, donde son varios los que corren para obtener el premio. Y teniendo en cuenta que estamos comenzando un nuevo año, aunque estamos en la misma carrera, pues siempre en el nuevo año hay muchas expectativas. Hay muchas cosas que se desconocen, que no sabemos que podrá traer este nuevo año. Y lo importante es que nosotros, que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo y servirle, pues tengamos presente algunas cosas que pudieran ser, vamos a decir, señaladas como incentivos. Cuando estamos incentivados, motivados por algunas cosas, corremos la carrera con más tesón. O sea, vivimos la vida cristiana más enfocada, esforzándonos más, dándolo todo para la gloria del Señor. En nuestros tiempos se habla mucho del triunfo. Todos desean triunfar en la vida. Y los cristianos no son la excepción. También los cristianos desean triunfar. Desean que muchos logros pudieran obtener en la vida. Y pues, como algunos hacen referencia, sus sueños se cumplan. Y todo el mundo desea el triunfo y habla del triunfo. Pero hay una cosa que no podemos dejar desapercibida. No podemos pasar por alto en ninguna manera, porque son dos cosas que van ligadas. En este caso, hay dos palabras que debiéramos considerar, no solamente la palabra triunfo,
sino la palabra sacrificio. Y he titulado a esta pequeña reflexión que no hay triunfo sin sacrificio. Es imposible que podamos tener realmente triunfo en la vida y aún en nuestra carrera cristiana si no hay sacrificio. Y eso no lo debemos olvidar nunca, porque en la medida que nos sacrifiquemos alcanzaremos el triunfo. Seremos, como dice la Escritura, más que vencedores. La gente quiere triunfo, pero con el menor sacrificio posible. Porque a nadie le gusta tener que sacrificarse, tener que ponerse límites en la vida, tener que renunciar a algunas cosas, dejarlas a un lado y poner prioridad en otras cosas a fin de poder lograr el propósito que nos trazamos. Y la carrera cristiana, la vida cristiana, yo creo que es el triunfo más grande que nosotros podamos obtener al final de nuestros días, porque sería el día en que seremos coronados con esa corona que el Señor ha preparado para todos los que le aman. Sí, hacia allá nos dirigimos, hacia allá vamos, pero no podemos prescindir del sacrificio personal para alcanzar ese triunfo. Vamos a mencionar al menos 3 incentivos o 4, 3 incentivos que encontramos en este pasaje de Hebreos 12 del 1 al 6 y que nos deben motivar a nosotros hoy como les motivó a estos creyentes hebreos. Recuerde que el escritor, que no se sabe quién fue, algunos pues dicen que fue Pablo, otros que fue Apolos. En realidad no se sabe quién escribió la carta a los hebreos, pero el que escribe tiene un conocimiento vasto del Señor, del Antiguo Testamento, de estas verdades eternas, redentoras. Y esta persona está escribiendo a estos creyentes de origen hebreo que han creído en el Mesías Jesús y que por causa de su fe están siendo objeto de persecución, de hostigamiento. Al punto, para los que han leído la carta, recordarán, ellos estaban a punto de tirar la toalla, como decimos. Es decir, de dejarlo todo y regresarse a su antigua vida, olvidando la nueva fe. ¿Por qué? Porque esa fe en el Mesías de Israel le estaba trayendo problemas y estaban siendo objetos de persecución. El primer incentivo, la primera cosa que menciona el autor aquí para darle ánimo a estos creyentes hebreos para que ellos continuaran esforzándose en la carrera cristiana, fue el incentivo de los héroes de la fe. Dice, por tanto, o sea, hay una conclusión aquí, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, pues despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia. La versión del 60 dice, con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Pero bueno, el primer incentivo aquí son los héroes de la fe, de los cuales habló o escribió el autor en el capítulo 11. En el capítulo 11
Y versículo 39, que es el contexto inmediato de este primer versículo, dice: aunque todos estos héroes de la fe obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. O sea que el autor hace alusión a que estos héroes, no todos, obtuvieron pues la bendición de ver el cumplimiento de la promesa. Sin embargo, ellos se esforzaron y muchos dieron incluso su vida. Les costó la vida. Fueron martirizados por la causa de su fe. Ahora el autor está diciendo: por tanto, nosotros también. Es una conclusión enfática que hace el autor en base a este versículo 39 del capítulo 11. En otras palabras, los hebreos, a quienes les escribe el autor, no eran los primeros en correr esta carrera de fe. Ya habían otros que lo habían hecho y que fueron citados en el capítulo anterior y que habían logrado la victoria, a pesar de que muchos tuvieron que ofrecer sus vidas. Ahora, estos, de alguna manera, dice el escritor, son los testigos que nos rodean y que nos están mirando. Usando nuestra imaginación, pensemos que en ese gran estadio donde se va a correr la carrera, los que ya antes habían participado estaban allí mirando a la expectativa para ver el desempeño de los nuevos atletas. Bueno, en cierta manera, esto es lo que nos está dando a entender el autor de los Hebreos. Hay algunos versículos, pero los voy a obviar, en el capítulo 11, y que hablan acerca de estos que habían corrido anteriormente, que habían vivido, que habían peleado la buena batalla de la fe y habían triunfado. Entonces ahora el autor a los hebreos les dice: ustedes que están corriendo ahora, también pueden. Ustedes, a pesar del sufrimiento que están teniendo por causa de su fe, ustedes también pueden lograr la victoria y pueden permanecer corriendo la carrera con perseverancia, con paciencia, sabiendo que los que vivieron antes lo lograron. Y yo creo que esa es una manera hermosa de encontrar fuerzas para seguir adelante, ¿no le parece? Quizás usted conoce otros que ya han pasado a la eternidad o que ya han colgado los guantes de alguna forma porque están retirados, pero conoce a algunos que han sido ejemplo y motivación para su vida. Si en alguna manera de pronto, quizás ahora o más adelante en el año, pudiera sentirse tentado a abandonar la carrera, piense en esa nube de testigos que están mirándole, que están a la expectativa de ver cómo tú lo haces. Pero no te rindas. Encuentra motivación en los que corrieron antes, en los que dieron testimonio del Evangelio y se mantuvieron firmes a pesar de la oposición, a pesar de la crítica, a pesar del sufrimiento, pero permanecieron. Bueno, creo que nosotros podemos
seguir su ejemplo. Y por más que estemos tentados al abandono de nuestra carrera, aferrarnos al Señor, mantenernos firmes y decir con el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ninguna cosa creada, dice el apóstol, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que por más atribulados que estemos, nosotros nos podemos mantener firmes en la fe por la gracia de nuestro Señor. Un segundo intensivo que menciona aquí el apóstol, algo que también en definitiva iba a darles ánimo a estos creyentes hebreos, es el ejemplo de Jesucristo. En el versículo 3 dice: así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea, si bien tenemos el incentivo de los que vivieron antes y que lucharon y vencieron, hay un ejemplo único y sin igual, que fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas y persecuciones que estaban sufriendo estos creyentes hebreos no eran para nada de compararse con las pruebas y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El autor les dice: ustedes no han derramado sangre todavía en su lucha contra el pecado, como algunos de estos héroes anteriores lo hicieron, y como lo hizo su Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. El escritor les está diciendo: la batalla que ustedes están librando contra el pecado es dura, es difícil, sí, pero no ha llegado a este punto, a este extremo de tener que derramar sangre. Hermanos, si nos pusiéramos a pensar en las pruebas, en las dificultades que están teniendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otros lugares del mundo, yo creo que nos quejaríamos mucho menos, o dejaríamos de quejarnos. Porque las pruebas que estamos enfrentando nosotros acá todavía no se pueden comparar con las pruebas que están teniendo nuestros hermanos en otros lugares del mundo, donde la fe cristiana es objeto de persecución, donde muchas personas, hermanos nuestros, no pueden ni siquiera leer su Biblia con libertad, no pueden reunirse en un lugar sin ser perseguidos, sin ser atosigados. Muchos están muriendo incluso hoy por causa de la fe cristiana. Pues teniendo en cuenta nosotros este ejemplo maravilloso de nuestro Señor, que siendo el santo Cordero de Dios, inocente, y que murió por nuestros pecados, derramó su sangre para traernos redención, entonces deberíamos cobrar ánimo. Nuestro Señor la pasó peor. Nuestros hermanos en otros lugares del mundo hoy están sufriendo por causa de su fe. Entonces, nuestras luchas y nuestras batallas contra el pecado, aunque puedan ser bien fuertes, bien recias, no se pueden comparar con las de otros que siguen
a pesar de esas luchas y pruebas, dando testimonio del Evangelio de Cristo. Pensemos por un momento en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay allí una esperanza viva, latente, en la vida de Pablo que no presta mucha atención a las pruebas y a los sufrimientos de su tiempo presente, sino que pensaba en esa gloria venidera que habría de manifestarse. Hay algunos que cuando hacemos referencia a estas cosas nos acusan y dicen que son cristianos también, pero nos acusan de ser creyentes que estamos en alguna manera pensando en algo que en definitiva no se ha concretado, que estamos en alguna manera alimentándonos de esa esperanza y nos acusan de ser escapistas, de usar estas cosas como un medio de escape a la situación presente. Pero no nos debe preocupar a nosotros que tales personas digan eso cuando estamos convencidos de que es una verdad que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos llama para que alimentemos la esperanza. No es una solución escapista. Es que en realidad la Biblia nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos llama a confiar en el Señor y a esperar su recompensa. No hay nada mejor que eso. No podemos estar equivocados porque tenemos la seguridad de que el Señor enjugará toda lágrima del rostro de sus redimidos. Por eso, si encontramos dificultades, que las encontraremos de alguna forma en este año y en los años que Dios nos dé de vida, en esta carrera cristiana, incentivémonos con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y pensemos que no nos está yendo tan mal. Puede ser que mañana las cosas cambien, porque la Biblia, pues, lo que nos vaticina es que las cosas irán de mal en peor. Pero seguimos nosotros confiando en el Señor y en su gracia, que será más que suficiente. Así que como estos creyentes hebreos encontraron un incentivo en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, pues nosotros también pensemos que no hay triunfo sin sacrificio. En tercer lugar, el escritor menciona algo que pudiera ser paradójico a la hora de pensar en esto como un incentivo. Versículos 5 y 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Vamos a leer desde el 4. En la lucha que ustedes libren contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda.
porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijos. O sea, el incentivo aquí es la disciplina. La disciplina en este contexto, ¿no?, que viene del Padre de los Espíritus, que es nuestro Dios Todopoderoso. En el versículo 9 más adelante se hace referencia a esta verdad. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Es decir, que el Hijo de Dios, mientras corre la carrera, mientras vive su vida cristiana, encontrará en algún momento la necesidad de ser disciplinado. Y esa disciplina vendrá del Padre de los Espíritus. No debemos en ninguna manera sentirnos mal por eso. Es todo lo contrario. Porque en el versículo 5 se nos dice que esa disciplina es para los hijos. O sea, es una exhortación para los hijos. Si no fuéramos disciplinados por nuestro Padre, no fuéramos hijos, seríamos bastardos. No perteneceríamos a la familia de Dios. No tuviéramos ese vínculo único, estrecho con nuestro Padre. No gozaríamos de su amor, porque esa disciplina es por amor que se ejerce. Porque el Señor disciplina a los que ama, dice, y azota a todo aquel que recibe como hijos. Hay un proverbio por allá que dice que el padre que no disciplina a su hijo lo aborrece. En realidad, un padre consentidor, pusilánime, que no presta atención, no da importancia a la indisciplina de sus hijos y los deja cometer toda clase de insolencia sin ponerle disciplina, es un padre que no ama a sus hijos. Porque el padre que ama a sus hijos, dice la Escritura, desde temprano lo corrige y le enseña valores y le pone límites para que ese niño o niña en el día de mañana sea un hombre o una mujer de bien. La disciplina es condicionar entonces al trato como hijos, como ya vimos en el versículo 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios les está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? O sea, que lo da como algo como absurdo, ¿verdad? Que existiera un padre que no disciplinara a sus hijos. Lamentablemente, pues, es una triste realidad muchas veces. Pero esa disciplina que el padre ejerce, por más desagradable que sea al momento de ser dada, es para el bien de los hijos. Versículos 10 y 11. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Bendito sea Dios.
O sea, la Escritura lo está reconociendo. Ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Nadie puede decir, oh, qué rico, me están disciplinando. Pues lógico que no. Pero después, al paso de los años, da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados en ella. Porque se forja un carácter, se aprenden valores, se aprende a ser una persona de bien. Y en este caso, el contexto de la fe, no solamente una persona con valores y una persona de bien, sino un verdadero hijo de Dios. Pero es necesaria la disciplina. Corremos un riesgo y es el menosprecio de la disciplina. En el versículo 5 se dice, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Si el creyente no ha madurado lo suficiente y no entiende estas cosas, y de pronto siente la mano pesada del Señor sobre su vida, pudiera ocurrir esto, de menospreciar la disciplina, de endurecer su corazón, de no aceptar la disciplina del Señor. Allí solamente estaría dejando ver que no era un verdadero hijo, porque el hijo acepta la disciplina. El hijo reconoce que el padre tiene derecho, la potestad de disciplinarlo cuando es necesario. Si hacemos lo contrario, perdemos los beneficios de la disciplina y las bendiciones de Dios que vienen como resultado de aceptar su disciplina. ¿Saben que hay una manera de descuidar la disciplina? De despreciar la disciplina, es descuidándola. Es considerándola con liviandad, con ligereza. No ponerse a pensar en serio las razones por las cuales somos disciplinados. No se toma en cuenta el beneficio de la disciplina que el Padre en su amor nos aplica. En el pasaje considerado se toma en cuenta este aspecto desagradable de la disciplina. Y el versículo 6 menciona que es específicamente el azote, es decir, el castigo corporal, el uso de la vara. Cosa que también está hoy siendo descuidada por muchos padres que han abrazado ciertas filosofías humanistas y no prestan atención al mensaje de la Escritura. La disciplina, como ya dije, y dice la Escritura aquí, no es causa de gozo al momento. A veces tiene que ser dura, inflexible y tiene que causar dolor. Ahora, no nos equivoquemos, ¿verdad? Y esto no es una clase sobre eso, pero la Biblia dice que corrige a tu hijo, pero no te apresures a destruirlo. La disciplina que un padre amoroso ejerce, por dura que sea, no destruye al hijo, no lo avergüenza, no lo pone en descrédito delante de los demás, no lo lleva a una posición de humillación, no. Es una disciplina que se aplica con dureza y con fuerza, pero en el amor de Dios, respetando al individuo. Recuerde, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero es necesario que en algún momento sea aplicada esta disciplina. Bueno,
después que el escritor menciona todos estos aspectos que son un incentivo, una manera de animarles a estos creyentes hebreos para que continúen viviendo su vida cristiana y resistan la persecución y todas las pruebas, entonces el autor le dice que deberían hacer algunas cosas, que solamente las vamos a mencionar rápidamente. Pero teniendo en cuenta estos incentivos, el autor le dice que hay que hacer algo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Me gusta aquí la versión, en esta nueva versión internacional, dice despojémonos del lastre, ¿verdad? Esas bolsitas que estaban alrededor de los globos, eso que la gente usaba antiguamente para volar, tenían unas bolsas de arena que mantenían al globo a cierta altura. Si ellos deseaban elevarse, soltaban el lastre, ese peso que les mantenía en cierto lugar. Si hay que elevarse, entonces hay que soltar el lastre. El peso no es pecado en este contexto, pero son cosas que estorban, son cosas innecesarias que nos gastan y nos hacen más lentos en nuestro desempeño cristiano. No importa cuán inocentes sean en sí mismos. O sea, en este caso, por ejemplo, volviendo a la metáfora de la carrera, pensemos en un corredor que viene y se presenta, pero se presenta a correr la carrera de atletismo, vamos a decir, cualquiera que sea, de 100 metros planos o cualquiera que sea. Y este corredor se presenta con traje y corbata, zapatos de lujo. No peca contra nadie, no ofende a nadie, pero no va a ganar la carrera porque tiene mucho peso. Tiene cosas que no son apropiadas para una carrera, que le van a estorbar para ser ligero. Bueno, hermanos, hay muchas cosas en la vida nuestra como cristianos que nos roban la oportunidad de crecer espiritualmente, porque nosotros le damos prioridades. Quizás no ofenden a nadie, no son pecaminosas, aunque corren el riesgo de convertirse en cosas pecaminosas. Pero podemos hablar de las dificultades propias de la vida, de la duda, la pereza, algún pasatiempo o costumbre, alguna persona familiar a quien le damos demasiado tiempo y atenciones por encima de la atención que debemos dar a Dios. Ya algunas de estas cosas pudieran casi pasar la barrera de ser las cosas lícitas que menciona el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Algunas potencialmente se pueden convertir en pecados, pero no son pecados. Pero hay que tenerlas en cuenta. Si nos están estorbando, si nos están impidiendo que nosotros crezcamos en el Señor y hagamos su voluntad. A veces tenemos dones y talentos y sabemos que podemos desarrollar ministerios, pero no queremos deshacernos de esos pesos. Pues ahí hay un problema. Otra cosa que deberían hacer era despojarse del pecado que le asediaba. O sea, fácilmente el pecado puede atraparnos porque nos asedia, nos acecha como la fiera acecha su presa. La presa está confiada porque no sabe que hay un depredador que anda escondido
buscando la mínima oportunidad para atacarla. Así opera el pecado en nuestras vidas, porque el pecado nos rodea y fácilmente nos puede atrapar. El pensamiento aquí del escritor está dirigido no a la práctica habitual de pecar, porque se espera que un cristiano no tenga una práctica habitual de pecar, que no sería cristiano. Pero es más bien la referencia aquí a una tendencia o a una falla que es difícil sacudir. Algo que como que nos quiere mantener atados a esa situación. Pero que si no se actúa rápidamente, la persona puede terminar finalmente derrotada. Situaciones que son peligrosas y que las dejamos pasar y pensamos que no hay mucho peligro, pero de pronto estamos atrapados. Porque así es el enemigo de nuestras almas. Exactamente aquí, en el pasaje, se refiere al pecado de la apostasía, el volver atrás, el abandonar la fe, el abandonar la carrera. Pero en nuestro caso puede ser cualquier pecado, cualquier tendencia a ciertas cosas que nos gustan, que eran nuestra debilidad antes. Si coqueteamos con ellas, podemos ser atrapados. Después dice que hay que correr con paciencia. La frase en el original suena como prosigamos corriendo. Continuemos corriendo. Ya hemos empezado la carrera. Ahora no la abandonemos. Vamos a continuar corriendo. Es una carrera con vallas. Sí, hay obstáculos. Pero si perseveramos, triunfamos. Porque el premio no es para los que comienzan, sino para los que terminan. Hay muchos casos de corredores, por ejemplo, que han comenzado la carrera con mucho brío, pero a mediados de la carrera se agotaron o la abandonaron por alguna razón. No, tenemos que permanecer corriendo a pesar de las dificultades, porque el premio es de los que terminan. Esta no es una carrera de velocidad, hermanos. Aquí no estamos compitiendo con nadie. A ver quién es mejor cristiano que otro, y cuántos dones tengo, y cuántos dones tiene el otro, y el ministerio con aquel, quién es más exitoso. Eso no es el punto. Aquí lo que hay es que perseverar. Es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y ahí tenemos nosotros que poner mucho de nuestra parte. Porque se trata no de llegar más rápido que el otro, sino de llegar al final de la carrera. Y la última cosa que deben hacer los creyentes hebreos es poner los ojos en Jesús, o mantener los ojos en Jesús. No olviden a los testigos anteriores. Pongan ustedes también su mirada en Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él está siempre dispuesto para fortalecernos y afirmarnos en nuestra carrera, porque Él corre con nosotros. Él está dispuesto para ayudarnos a levantarnos si es que desfallecemos, porque en esta carrera se puede desfallecer, se puede uno caer, pero el Señor está allí para extendernos la mano. Recuerden aquellos dos discípulos que iban derrotados, con el moco caído, tristes, desanimados porque ya se había acabado todo.
han crucificado al tal Jesús Nazareno. Iban de regreso a la ciudad de Emaús completamente derrotados. Pero se les junta el Señor en el camino, el Señor resucitado. Y ustedes conocen la historia. El Señor se les juntó en el camino. Porque Dios no nos abandona en el camino de nuestras dudas, de nuestras tristezas. Él está para ayudarnos, para echarnos la mano. Pero hermanos, hay que mantener los ojos en Él, fijos. Si hacemos eso, hasta las piedras las vamos a resistir. En sentido figurado, pero en sentido literal. Para el hermano Esteban, que murió apedrado, siendo apedreado, pero mirando al cielo y viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. No hay manera de que nos desviemos si ponemos los ojos en Jesús. Si nos sostenemos como Moisés se sostuvo, mirando al invisible. Si usted pone la mirada en alguna otra cosa, o en algún otro lugar, en alguna otra persona, pues corre el riesgo de desviarse de la carrera. Pero si mantiene los ojos en Jesús, entonces no hay quien pueda apartarlo del camino. Y usted llegará finalmente a el lugar que Dios ha preparado para usted. Y ahí el Señor le dará ese premio que Él tiene también preparado para todos los que lo aman. Es cierto que hoy probablemente llevemos una cruz, pero mañana tendremos una corona. Esforcémonos, como Pablo dijera a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque lo único que nos dará a nosotros la victoria definitivamente aquí es su gracia. No vamos a correr y vencer por lo bueno que somos, por lo mucho que hacemos, porque somos muy inteligentes, porque hemos logrado mucho. No, es simplemente por la gracia de Dios, pero sin quitar el esfuerzo que nos toca poner. Porque recuerden el título de la reflexión: no hay triunfo sin sacrificio. Dios no premia a los holgazanes, a los flojos, a los que no ponen fuerza y valor en lo que hace, en los que no son firmes y constantes. Por eso es que debemos ser así, firmes y constantes en esta carrera en la cual Dios, en su gracia, nos ha permitido estar. Que Dios me los bendiga, que tengan un feliz año 2025, donde usted pueda tener presente esto, que no hay manera de triunfar verdaderamente en la vida si no es con sacrificio. Que Dios les bendiga, amados hermanos, tengan una feliz noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el llamado que nos haces para que a través de estos incentivos también nosotros, hoy que corremos esta carrera, encontremos aliento y esperanza, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que me escucha y sé con las necesidades de cada quien. Te pido, Señor, especialmente por los que sufren de algún problema de salud, aquellos que están con la necesidad de conseguir un empleo, Señor, que tengas compasión y misericordia y suplas en la mesa de todos tus hijos que te necesitan, Señor. En el nombre de Jesucristo, ponemos todo en tus manos y te damos gracias. Amén. La paz de Cristo sea con todos.